Hola, buenas tardes. Como cada semana vamos a hacer un vídeo para hablar de la situación de las cárceles del Estado español y en particular de Cataluña porque son más cercanas donde estamos nosotros y por lo tanto, claro, tengo más información siempre, aunque esta información que vamos a dar hoy es para toda España, puesto que son los extranjeros, ¿no? Como sabéis, en España están habiendo muchos extranjeros en prisiones porque según el Estado español dice que son personas ilegales, pero como sabemos y hemos dicho en varias ocasiones, no hay personas ilegales, sino son personas que no se les quiere dar los documentos para que puedan ejercer su derecho a trabajar, derecho a tener una vivienda, en fin. Se les vulneran todos esos derechos y por lo tanto están acabando muchísimos en prisión. Y después quería pues hablar un poco de cuando entra un extranjero en prisión, qué derechos tiene, qué no derechos no tiene y qué es realmente lo que se les da cuando entran en prisión. Cuando entra una persona en prisión, sea extranjera o nacional, de entrada en periodo, cuando llegan al periodo, se les debería, antes, bueno, es obligatorio, pero antes lo daban, ahora hace mucho tiempo que no se dan, eran como unos facines, una pequeña revista, un pequeño, de alguna manera, donde iba la información que cuando entras en prisión debes tener, ¿no? En esos facines, en esa pequeña revista, como se le quiera llamar, pues venía pues derechos y obligaciones de los presos, tanto para extranjeros como para españoles, donde te dice pues los derechos que tienes, las obligaciones que tienes, qué tienes que hacer para conseguir algo o cómo tienes que desenvolverte dentro de la cárcel. Los extranjeros, bueno, no se le da a nadie esto. Por lo tanto, los extranjeros cuando entran en prisión, sobre todo si es preventiva, y más ahora que, por ejemplo, en Cataluña la prisión de preventivos es en Brians 1, pues en Brians 1, como he dicho en algunas ocasiones, los carceleros que hay en periodos, o sobre todo algunos de ellos, son neofascistas y por lo tanto son, bueno, y menos a los extranjeros, evidentemente, no les dan ninguna información, no les dicen nada, es más, no les dejan ni llamar por teléfono prácticamente. Yo me he encontrado ahí ni por teléfono, teniendo llamadas autorizadas y teniéndolo todo bien, ¿no? Entonces, bueno, entran en prisión, no se les da ningún tipo de información, por lo tanto están perdidos, no se les dice qué derechos tienen, por lo tanto no saben qué reclamar, y como mucho, pues verán a una persona del equipo de tratamiento que les designará un módulo. Una vez estén en el módulo, pues pasa lo mismo, ¿no? Nadie les dirá nada, nadie les comunica nada. Los equipos de tratamiento, es más, los equipos de tratamiento en las cárceles, sobre todo, ya digo, hablando de la de Brias 1, que es la de presos preventivos, los equipos de tratamiento brillan por su ausencia, ¿no? Sí que es verdad que van al módulo, ¿no? De entrada, cuando entras en un módulo, debería verte pues todo el equipo, ¿no? Desde el educador, el trabajador social, educadores, psicólogos, criminólogos, pedagogos, en fin, todo el abanico que hay de tratamiento, pero no funciona así. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo entré en Brians 1, me vino un psicólogo 5 minutos, no lo he visto nunca más, y estuve 2 años, en 2 años no vi ningún psicólogo. Los educadores y educadoras, pues nada de nada, no me daban ningún tipo de información, no me decían nada. Y solo veía la educadora que tenía ya asignada una vez cada 3 meses o así, cuando me daban el nivel del SAM, ¿no? Que también es otra de las montajes que tienen en prisiones en Cataluña, que es el SAM, que no sirve para nada. Pero cuando me venían a notificar la letra, entonces cuando yo veía realmente a la educadora. No la veía más en 3 meses, ¿no? La veía pasar y tal, pero ni me llamaba, ni me preguntaba, ni nada. A la trabajadora social un tanto de lo mismo, ¿no? No, de hecho, ni siquiera la vi el día que se murió mi hermano. O sea que brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, con los extranjeros pasa lo mismo. Los equipos de tratamiento en las cárceles, en la de Brians 1 sobre todo, porque es la que más está últimamente, pues tienen una serie de presos, que son los amiguetes suyos, y son los que pasan el rato que están en el módulo, pues lo pasan con ellos y pasan de dar información a nadie. Es muy difícil y si les preguntan algo, pues dicen que no lo saben, que ellos no desconocen estos temas, ¿no? Bien, ¿a quién se considera legalmente como extranjero en prisión? El artículo 1 de la Ley Orgánica 4000-2000 de 11 del 1, que regula derechos y libertades de los extranjeros en España, establece que son extranjeros quienes carecen de nacionalidad española, o sea, prácticamente incluso los de la Comunidad Europea, porque no tienen nacionalidad española, aunque hay tratados que después hablaremos de ellos que no se cumplen. Las personas presas extranjeras tienen los mismos derechos que las personas nacionales. Según lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución por la Ley Orgánica 11/2003, que posteriormente describiremos, lo impide.
impide que los extranjeros, cuando deberían ser personas iguales que nosotros, pues no lo son. Entre otras cuestiones, merece la pena mencionar la no posibilidad de la suspensión ni de sustitución de la pena y no aplicación del tercer grado, salvo para ser expulsado. Claro, cuando están en la cárcel los extranjeros, preguntan mucho si pueden ser expulsados, si no pueden ser expulsados, si tienen derecho a terceros grados, a permisos y tal. Según el artículo 13 de la Constitución Española, de la Ley Orgánica, pues parece que no. Aunque después iremos leyendo cómo se debe establecer para que se tengan esos derechos, ¿no? Expulsados tampoco los expulsan, ¿no? Porque claro, si no les interesa tampoco expulsarlos, les va más bien que cumplan la condena, salgan y se queden aquí, porque así vuelven a entrar y continúan teniendo pues la esclavitud del siglo XXI, la mano de obra barata y la sumisión perfecta, ¿no? Y encima si son reincidentes, pues mejor que mejor, ¿no? El Tribunal Constitucional ha reconocido, entre otras, en su sentencia 197/1984, 99/1985 y 114/1987, que los derechos de los extranjeros tienen una configuración predominantemente legal. Necesitan un desarrollo legal que les dé cobertura, derecho de asociación, derechos políticos y sociales, pero existen otros que son inherentes a la condición humana, como el derecho a la vida, a la integridad física y la libertad personal, que existen en todo caso. Los primeros fueron desarrollados por la Ley Orgánica 7/1985, de 1/7 reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España, y posteriormente por la Ley Orgánica 4/2000, del 11/1, Boletín Oficial del Estado de 12 de enero del 2000, reformada por la Ley 8/2000, del 22/12, y los segundos son consecuencia constitucional, artículo 10.2 de la Constitución Española, de que haya suscrito diversos tratados y convenios internacionales, entre los que destacamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por instrumento 13 de abril de 1977, Boletín Oficial del Estado de 30 de abril, Convenio sobre Estados, Estatuto de Refugiados, ratificado por instrumento 22 de julio de 1978 por el BOE, del 21 de octubre del 78, y Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por el instrumento 26 de septiembre de 1979, Boletín Oficial del Estado del 10 de octubre. Claro, todo esto habla de muchos artículos y de derechos, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando un extranjero ingresa en la prisión? Si la persona extranjera quiere, lo que pasa que, como he dicho antes, no se le da ese tipo de información, entonces, por lo tanto, les pasan los días y no lo saben y se les caduca los tiempos. Si la persona extranjera puede poner en conocimiento su detención ante la representación diplomática. Para ello, en el momento del ingreso, incluido el voluntario, se le informará de forma comprensible. Claro, eso es lo que estaba diciendo antes, que no se le dice. Se le tiene que informar de forma que lo entienda, a ser posible, en su propio idioma, de este derecho, recabando por escrito su autorización para proceder, en su caso, a tal comunicación. Artículo 15.5 del Reglamento Penitenciario. El mismo derecho tendrá, cada vez que le cambien de centro, cada vez que a esa persona la cambien, tiene ese mismo derecho, que puede informar a la embajada, al consulado, de que se cambie y por qué se lo han hecho ese cambio. Sobre normas generales del interno extranjero, el artículo 41.3 del Reglamento Penitenciario, igualmente se le facilitará al interno, en el plazo de 5 días, en su virtud del artículo 52.2 del Reglamento Penitenciario, acerca de las diferentes posibilidades que tiene de solicitar la aplicación de tratados internacionales que afecten a su situación procesal y penitenciaria, traslado de personas, condenas y sustitución de condenas impuestas o imponer la medida de expulsión. Esa es una de las cosas que hacen mucho en las cárceles, ¿no? Cuando entra un extranjero en la cárcel y cuando va a juicio y lo condenan, pues enseguida los equipos de tratamiento empiezan a decir que va a ser expulsado, que lo van a expulsar, y de hecho incluso a través del Ministerio de Interior les llega un papel que dice que se está tramitando su expulsión. Eso nunca se hace efectivo porque, como he dicho antes, no les interesa ni siquiera expulsarlos, ¿no? La medida de expulsión del territorio nacional, así como dirección y teléfono de su representación diplomática. O sea, deberían facilitarle
el número de consulado de embajada, a quién le toca, en fin, todo eso es lo que le dice realmente la ley, pero que, como digo, no se cumple. Esta información se la dará al educador conforme al artículo 20 del reglamento penitenciario. Como he dicho antes, los educadores, y sobre todo en Briançon, las cárceles preventivos, no hacen nada de esto, ni mucho menos, ni se le parece, y por lo tanto seguimos teniendo a los extranjeros y extranjeras sin ningún tipo de información, a menos de que tengan a alguien aquí o algún abogado que se preocupe pues, de informarles. Pero claro, solo son 5 días de tiempo y en 5 días pues difícilmente podrán hacerlo, ¿no? Si no se les informa, se les facilita un teléfono, se les facilita la manera de poder efectuar ese derecho que tienen, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes al ingreso de un extranjero, el director del centro penitenciario dará traslado a la Comisaría Provincial de la Policía los datos personales si hubiera ingresado en prisión procedente de libertad, o cuando estando preventivo pasase a la situación de penado. Eso es lo que he dicho antes, que deberían también informarle al preso, no lo informan, y al preso le llega un papel diciendo que lo van a expulsar, y no es así, no es efectivo eso. También se lo saltan. A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería. En relación a la incoación de expediente de expulsión, igualmente el trabajador social tampoco les dice el trabajo social del módulo conforme a lo previsto del artículo 20 del reglamento penitenciario, integrará el protocolo social, informe social, haciendo constar. Claro, normalmente muchos extranjeros llevan aquí tiempo y tienen vinculación familiar, o están con pareja con españolas, o están extranjeras con españoles, o han tenido algún hijo aquí, o en fin, tienen vinculaciones ya bastante importantes, pero los equipos de tratamiento no quieren saber nada de esto, ¿no? En aspectos importantes destacar la extrema importancia en que los familiares del penado extranjero se pongan en contacto con el trabajador social del módulo, haciéndole llegar el libro de familia, certificado de empadronamiento, hijos de la pareja, en fin, todos estos temas, yo lo he visto, ¿no? A muchos extranjeros pues tienen hijos aquí, están con hijos, y ni les dan permiso, ni nada de nada, y los amenazan con la expulsión, creando un clima pues de tensión, de estrés, porque imaginaros una persona que lleva aquí pues 3, 4, 5 años en España, está como pareja con un hombre o con una mujer española, tienen algún hijo o se han traído algún hijo del país de origen donde vengan y los amenazan con que no les van a dar ningún tipo de beneficios penitenciarios y los amenazan con que van a ser expulsados. Por eso es importante de que los extranjeros, sobre todo los que estén en prisión o los que puedan ver este vídeo, cuanto antes hagan llegar información de que tiene vinculaciones, antes se podrá empezar a arreglar el tema porque seguramente está todo... la persona, ni la que va a comunicar, ni la que está dentro, saben que tienen esos derechos. Entonces, yo sí que es verdad que cuando estaba dentro informaba de que sí que podían, si tienen vinculaciones, pueden pedir, y se lo dan, se lo deberían dar, y más cuando esos extranjeros son de la Comunidad Europea, porque si no hay fronteras ni hay ningún tratado, pues deberían dárselo como si fuera un nacional, ¿no? Y no es así, pues es importante que se les haga llegar toda la documentación posible, ¿no? Autorización de residencia de España. Ese es otro de los problemas que tienen los extranjeros y extranjeras en las prisiones, que tienen la tarjeta de residencia y cuando les va a caducar piden renovarla y la burocracia de las cárceles es tan grande que les caduca, no se la renuevan, en fin, todo esto son torturas innecesarias, torturas psicológicas que se podrían evitar si la prisión hiciera bien su trabajo, ¿no? Entonces, en los extranjeros tienen muchos problemas para poder renovar el pasaporte, tienen muchos problemas para poder renovar la tarjeta de residencia. De hecho, la mayoría pues se les caduca y no se la renueva, ¿no? No tienen ninguna posibilidad porque la cárcel no les da facilidades para poder hacerlo, pero que quedan completamente de nuevo indocumentados. A lo mejor han tardado 1 año, 2 años en conseguir tener una tarjeta de residencia y cuando entran en prisión se les caduca y no la pueden renovar. Les es prácticamente imposible renovarla cuando, según las propias leyes de ellos, porque yo en las leyes no creo en ninguna de ellos, pero según sus leyes deberían facilitarle la manera de poder renovarla. La efectivación en España y por ende el arraigo. En este aspecto, lo del arraigo, hay que señalar que no hay ninguna definición legal de arraigo. O sea, los equipos de tratamiento siempre están pidiendo que bueno, que arraigo tienes, qué tal, y realmente no lo verifican, no controlan nada, no se mueven, no hacen su trabajo y por lo tanto son personas que quedan desvinculadas, quedan sin nada, ¿no?
aún y teniendo arraigo familiar, que ya dice aquí que no es necesario. De hecho, yo he visto casos que le han denegado, por ejemplo, al equipo de tratamiento un permiso a una presa o a un preso por vivir en un barrio marginal, ¿no? Barrios marginales como, bueno, como puede ser el barrio chino, la mina, en fin, que son para ellos barrios marginales. Entonces, claro, yo he hecho recursos, ¿no? de gente que está en esta situación y el juez, anteriormente, ahora los jueces también son muy reacios a todo, o sea, seguían mucho por los informes de tratamiento, les daban el permiso, porque yo en algún recurso incluso había puesto que, como si yo fuera la persona que me habían denegado el permiso, decirle al juez, bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que me compren una casa en Sarriá, en la Bonanova, ¿no? O si es de Madrid, pues en el barrio de Salamanca, y me voy a vivir allí en el permiso, o sea, no me iré a vivir a Lavapiés y me puedo ir a vivir a Salamanca, ¿no? Entonces el juez, entendiendo de que era absurdo decirle a una persona que está presa, que vive en un barrio según en los equipos de tratamiento marginal, negarle el permiso porque es su vivienda y su entorno social, ¿no? Si vive en la mina o vive en cualquier barrio, barrio chino, donde ellos consideran que es un barrio marginal, no es porque a lo mejor le guste el vivir allí, sino porque sus medios económicos y familiares le obligan a vivir en esta situación. Entonces es absurdo pedirle a esa persona que no le dan los beneficios penitenciarios, ya no estoy hablando ni de extranjeros, estoy hablando de gente de aquí, y no se lo den, ¿no? También es importante el tiempo de permanencia en España, ¿no? Si lleva mucho tiempo, poco tiempo. La situación irregular o regular. Expediente de expulsión. Admitido en la instalación de una persona extranjera, se procederá conforme al artículo 18 del Reglamento Penitenciario a efectuar los trámites de identificación. Muchos de los presos que están en extranjeros, extranjeras, que están en prisión, pues el pasaporte se ha perdido porque han sido detenidos a lo mejor en el aeropuerto del Prat y por tráfico de drogas, bueno, por traer sustancias toxicológicas, tóxicas al Estado español y han sido detenidos y el pasaporte pues se ha perdido en el camino, en el laberinto de comisaría, de aeropuerto, hospital, comisaría, juzgado de guardia y prisión, pues se traspapela y se pierden, ¿no? Otra de las cosas que no debería pasar, pero pasa y pasa muy a menudo, ¿no? Entonces la persona al final entra en prisión, que sí que saben que es esa persona, pero no puede hacer nada él o ella porque carece de pasaporte que se ha extraviado. Y de nuevo nos encontramos con todas las trabas burocráticas que tienen las cárceles para renovar esos papeles, ¿no? O sea, bueno, yo lo he visto, se pueden tirar meses y meses y meses peleándose, discutiendo, intentando arreglar los papeles y no hay manera, ¿no? Es más, yo vi un caso en la cárcel de Brians 1 a una presa que su pareja, que estaba en el módulo donde estaba yo, le denegaban el permiso porque no tenía pasaporte. Entonces, como ya estaba en situación de salir, porque el único argumento que tenían para denegarle el permiso era ese, ¿no? De que no tenía el pasaporte. Entonces, ella para renovárselo, le daban fecha en el consulado de Colombia, que era colombiana, pero le daban fecha en el consulado. Pero la cárcel no la sacaba ni la dejaba ir, por lo que seguía sin pasaporte. Volvía a solicitar permiso, volvía a solicitar autogobierno o con la fuerza pública que la llevaran al consulado para poder arreglar el pasaporte, pero no había manera. Y por lo tanto, pasaba un mes, pasaban 2, pasaron 3, pasaron 4. De hecho, al final se la llevaron de conducción sin haber salido de permiso, ¿no? Todo este proceso estuvo más de un año peleando pues porque le hicieron el pasaporte y no se lo hicieron. ¿En qué supuesto se puede se puede expulsar a una persona? Claro, eso estamos tratando, es muy relativo, ¿no? Cuando son condenas que superan un año, se puede expulsar, ¿no? A los 2/3 pueden expulsarte. Pero ya digo, no lo hacen porque ni les interesa, porque perderían mucha gente de mano de obra, perderían mucha gente. Claro, si cada vez que un extranjero entra en prisión y es condenado, que son muchísimos, ¿no? Porque por desgracia esta gente se tiene que buscar la vida y son muchísimos los presos extranjeros que entran en prisión, pagan la condena íntegra sin permisos y salen a la calle y vuelven a delinquir o vuelven a buscarse la vida porque no tienen otra manera, vuelven a entrar en prisión y es la pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola, ¿no? El pez que se muerde la cola, que nunca terminan porque nunca consiguen regularizar su situación en España. A las cárceles les va muy bien porque así en el sistema, imaginaros, ¿no? Sale de la prisión, va a un barrio, el barrio que sea,
vuelve a pasar algo, lo vuelven a detener, vuelven a haber un proceso judicial, abogados, procuradores, traslados, en fin, toda esa maquinaria que tiene el Estado para reprimir, se pone en marcha y siempre tienen un trabajo sobrante, ¿no? O sea, claro, hace falta mucho más policías, hace falta más jueces, hace falta más fiscales, porque es una cosa, es una cosa giratoria, ¿no? Empezamos, termina, vuelve a empezar, termina, y así se puede tirar años. De hecho, he conocido gente que lleva en situación irregular, según el gobierno en España, más de 20 años, ¿no? Entrando y saliendo de prisión. Como no consiguen los papeles, salen a la calle y al cabo de un tiempo, un año, 6 meses, 2 años, vuelven a entrar. Vuelven a estar en la misma situación, pero ese 6 meses, ese año, esos 2 años que están en prisión, sí que es verdad que ahí, como he dicho en algún vídeo anterior, se les da de alta en la seguridad social, pueden trabajar, pueden ser explotados, es una cadena que, bueno, que si suministros de economato, bueno, gasto en economato, o sea, el dinero que realmente ganan en prisión se queda en prisión, pero da de comer a muchos empresarios y a mucha gente vinculada a prisiones, ¿no? De la expulsión del penado en territorio español cuando aquel puede acceder al tercer grado, o sea que lo considera la libertad condicional. Aquí se han encontrado muchos que cuando llevan, por ejemplo, de una condena de 4 años, llevan 2, les llega el papel este de expulsión, incluso los equipos de tratamiento les dicen que les van a dar el tercer grado para que puedan ser expulsados, ¿no? Repito, eso no lo hacen nunca, pero ahí sí que aparece el equipo de tratamiento, ¿no? Aparece el equipo de tratamiento pues para que el preso pues se encuentre más, si ya se había olvidado de este tema, pues que vuelva a revivirlo y pueda seguir de alguna manera estresado y pues bueno, sometido al sistema penitenciario, porque piensa que llevándolo, bueno, que dándole la razón a los equipos de tratamiento, a los carceleros, siendo una persona sumisa, pues pasará más desapercibido y no le hará la expulsión, cuando repito que las expulsiones no, muy raras veces las he visto, no tiene que ser un tipo de delito muy grave para que esa persona sea expulsada. De hecho, las personas, incluso hay personas que lo piden, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, pues yo me quiero ir a mi país, echarme, y no los echan. Ni pidiendo la expulsión los echan, ¿no? Cuando una extranjera o extranjero pide la expulsión, que dice, bueno, pues si aquí en España no tengo ninguna posibilidad de vivir dignamente, no puedo trabajar, no puedo ser una persona normal, pues me quiero ir a mi país, llevarme a mi país, y ya está. Pues aún así cuesta mucho que lo expulsen. Desde el momento en que esa persona pida la expulsión, a que se haga efectiva esa expulsión, puede haber terminado la condena. Y claro, el problema es que cuando están terminando la condena dicen, bueno, ahora ya no me quiero ir, si es que me he comido la condena a pulso. Y en algunos casos sí que los he visto que los expulsan, no muy pocos, pero hay algunos casos. La situación de la pena de prisión por la expulsión es obligatoria en todo caso. La expulsión en ningún caso debe operar de forma automática, y de hecho no opera de forma automática. Ni siquiera cuando la persona extranjera alcanza en prisión el tercer grado de clasificación penitenciaria o de libertad condicional. Situación prevista en el artículo 89.1 y 2 del Código Penal. Siempre han de valorarse las particulares circunstancias del delito y el autor, lo que he dicho antes, ¿no? Que a una persona no la pueden expulsar sin más, ¿no? Otra cosa es que sea algún tipo de delito grave, ¿no? Como puede ser, no sé, poner un ejemplo, una violación, un asesinato. En estos casos sí que se llega a dar la expulsión, ¿no? O sea, no le van a dar, como pone aquí, el tercer grado, ni mucho menos, pero sí que es verdad que si la condena es de 20 años, pues cuando lleve 15, lo expulsarán. O sea, pagará la condena íntegra en prisión, lo habrán exprimido como un limón, y cuando esté bien exprimido, pues lo echarán para su país. Son casos muy... Yo, de hecho, he visto muy pocos casos, ¿no? El problema que tienen realmente los extranjeros es que no se les dan los beneficios penitenciarios porque no quieren la prisión, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, tal y como reconoce la propia ley, las propias sentencias que hay, dice que si tienes vinculación familiar, si tienes arraigos familiares y si tienes pues, alguna manera de poder vivir en España, pues se tiene que dar todos esos beneficios, ¿no? Y no se dan, ¿no? Hay mucha gente extranjera en prisión que tiene mujer y hijos. Hay mucha gente extranjera en prisión que aparte de tener mujeres e hijos estaban trabajando de manera, claro, en negro, porque como no los quieren asegurar, pues pero podían demostrar que estaban trabajando y podían demostrar que tenían un trabajo. Y no se les da el permiso, ¿no? En muy por raras ocasiones he visto los permisos. Entonces, bueno, ellos empiezan a agarrarse pues según al reglamento penitenciario, ¿no? Claro, por ejemplo, por poneros un ejemplo muy fácil, ¿no?
un extranjero que tenga una condena de 8 años, pues a los 2 años, lo lógico es que lo dejen salir a trabajar, ¿no? Aunque sea en el CIRE, aunque sea explotado laboralmente, con el 100.2. ¿Qué pasa? Que no se lo dan. Le dicen que tiene una condena muy larga, le dicen que no puede ser y no se lo dan, ¿no? De hecho no se lo dan ni a los nacionales, ¿no? Pero a los extranjeros menos. Pero en cambio, si tenemos en cuenta lo que se ha visto en el último tiempo a los políticos, ¿no? Con condenas de 13 años y 11 años, se les dio 100.2 cuando llevaban 2 años en prisión, ya no tenían ni la cuarta parte, ¿no? Y se les ha dado. A los extranjeros, los únicos casos que he visto yo que se les aplica el 100.2 es en la cárcel de Ponent, en Lérida. ¿Por qué? Porque como dije en algún vídeo anterior, sobre todo el de la semana pasada, que hablábamos de trabajo en prisiones, en Lérida tienen Raimat. Raimat son muchos presos los que van allí y españoles pues no hay tantos, ¿no? En condiciones para ir a trabajar allí, entonces cogen mucho extranjero. Allí sí, allí pues les aplican el 100.2, nada más que para ir a trabajar a Raimat. Cuando se les termina Raimat se quedan en la cárcel otra vez, sin salir. O como muchos se les da un tercer grado para trabajar para el CIRE en Ponent, en los campos agrícolas, ¿no? En campos de patatas, en campos de trigo, en campos en fin, de huertos o invernaderos, pero no en condiciones laborales fuera de la prisión. No se les facilita, aunque hayan estado trabajando 1, 2, 3 años en prisión, en estas condiciones inhumanas, en condiciones de esclavitud, con unos sueldos irrisorios, unos sueldos miserables. No se les permite ni se les facilita la manera de poder conseguir una tarjeta de trabajo, una tarjeta de residencia y poder trabajar en el exterior como personas normales, ya que vienen de trabajar 8 horas diarias o más en la cárcel, ya que vienen de unos sueldos basura. Pues a la cárcel no les facilita nada, por lo cual cuando son puestos en libertad vuelven a delinquir o vuelven a pasarles algo que para la justicia española es delito y vuelven a entrar en prisión. Eso es lo que pasa con los extranjeros en las cárceles españolas, ¿no? Y catalanas. Los extranjeros no se les informa de sus derechos, no se les informa de que pueden reclamar y por lo tanto van siempre muy, muy perdidos. Tiempo atrás, los criminólogos, bueno, más conocidos como los juristas, incluso las pedagogas, informaban a los extranjeros, les decían qué tenían que hacer, cómo lo podían hacer. El jurista, el criminólogo les ayudaba a hacer ese tipo de papeles para el consulado, para la embajada, pero eso ha pasado a mejor historia, ¿no? Ya no se preocupan de nada. De hecho, como he dicho al principio, ni van a los módulos, ¿no? Yo el criminólogo que me tocó a mí en Brians 1, vino a verme y me dijo, bueno, sabes que estás acusado de un robo con intimidación, nada más tienes eso, pero como tú ya sabes cómo defenderte, ya no vendré más. Y de hecho no vino más a verme, ¿no? Entonces, bueno, esa es su forma de trabajar en las cárceles, ¿no? Como mucho vendrán una vez o dos, poco más. Si en el caso de que te condenen, vendrán a decirte que, bueno, que tienes una condena de tal tipo, ahí juegan mucho con el engaño, ¿no? Con los extranjeros, les dicen que lo lleven bien, que no sé qué tal, que se pongan a trabajar y que cuando les toque saldrán y pues bueno, mucha gente cae en esa trampa, ¿no? De decir, bueno, pues vale, pues lo llevo bien. Se ponen a trabajar en trabajos, como dije la semana pasada, en trabajos de basura, en trabajos que cobran 120 euros al mes, si los cobran algunos, o en talleres por 200, talleres productivos explotados laboralmente al máximo, sin derecho a nada. Cuando los condenan, les dicen, bueno, tranquilos que vamos a ver si te damos un tercer grado, y lo que hacen es juntarlos. Les dan la conducción, les dan el segundo grado hoy por la noche, eso lo he visto muchas veces en la prisión, les dan el segundo grado hoy por la noche, que no tienen tiempo ya de nada porque es en el recuento y ya están en la celda, y por la mañana a las 7 de la mañana les dicen, recoge tus cosas que te vas de conducción. Por lo tanto no tienen la posibilidad ni de hablar con educadores ni con nada porque no hay nadie en los módulos. Están poco, pero a esas horas seguro que no hay nadie, ¿no? Entonces los llevan para periodo y se los cundan, ¿no? Y bueno, esta semana quería tocar un poco este tema porque creo que es importante para los extranjeros, de que se les tiene que decir cuando se van a comunicar con ellos, se les tiene que avisar de que tienen derechos, de que se les tiene que dar esa información y de que la reclamen porque es dentro de la basura que es las cárceles, por lo menos pueden tener el derecho de la información para pedir o poder reclamar un poquito lo que les toca, ¿no? Como al resto de presos que hay en el Estado español. También quiero dar las gracias por todos los que están participando en el crowdfunding y los que han hecho donaciones anónimas.
a los que están comprando en el grillo de Cornellá, de Historia del Grillo, que está en la página web. Y nada más, hasta la semana que viene, que intentaremos hablar de las muertes que hay en el Estado español, porque últimamente parece que no se muere nadie, ¿no? Parece que lo están ocultando de que la gente muere y no sabemos cómo encontrar la información. Lo hemos mirado en páginas oficiales y parece que como mínimo lo están ocultando de momento. Pero hasta la semana que viene ya veremos cómo lo conseguimos.